Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que Dios prospere el tiempo que usted dedica para estar acá en la búsqueda de la casa del Señor. Como bien lo decía el salmista, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ello. Y yo creo que el salmista tenía mucha razón, porque principalmente cuando nosotros venimos a la casa del Señor, es una perfecta oportunidad para oír el consejo espiritual de la palabra y para poder leer también el contenido de lo que está en la palabra de Dios. Y de esa forma nosotros podemos, hermanos, a través del consejo de la palabra, ir creciendo y desarrollándonos en la vida espiritual y convirtiéndonos en hombres y mujeres maduros para que estemos aptos para servirle al Señor. Porque Dios está esperando de hombres y mujeres como usted que tengan la valentía, tengan la buena disposición de pararse al frente y estar dispuesto a trabajar para Él, a servirle a Él, a entregarse a Él. Porque en verdad, hermanos, nosotros entramos en momentos de frigidez espiritual, entramos en momentos de desgano espiritual, entramos en momentos en desánimo, en desaliento, pero tenemos una hermosa promesa que al leer la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar fortaleza espiritual. Amén, hermanos. Y saludamos a los hermanos y amigos que están en sintonía a través de las redes sociales. Gracias, hermanos, gracias, amigos, gracias porque siempre están ahí y tomamos en cuenta sus opiniones. También tomamos en cuenta las peticiones de oración para unirnos a orar. La Biblia dice algo muy bonito y dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de algo, Dios puede dar respuesta a esa petición. Amén, hermanos. Y mire, la hermosa bendición, ya nuestro pastor está completamente restaurado de salud. Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro, venció la pandemia, venció el COVID, porque nuestro Dios es poderoso, hermanos. Amén. Y si lo ha hecho con nuestro pastor, lo puede hacer también con usted, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y como estamos compartiendo la palabra del Señor acerca del conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la Biblia, en esta oportunidad me corresponde, por la gracia de Dios y por el privilegio concedido por nuestro copastor, compartirles a ustedes el tema: nuestro espejo es la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, se convierte en un espejo para todos nosotros, para que podamos ver, para que podamos reflejarnos y tirarnos un pequeño escáner y determinar cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de las Escrituras, cuánto nos falta, qué oportunidades tenemos nosotros para conocer más de Dios. Eso es lo que la palabra nos va a enseñar en esta oportunidad. Yo quiero invitarles a que busquen sus Biblias en la epístola de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 23 en adelante. Santiago capítulo 1 versículo 23. Y cuando usted tenga ese pasaje, dé un fuerte amén para iniciar la lectura. Vamos a leer la escritura en la versión Nueva Internacional, y vamos a leer también en nuestra versión Reina Valera 960, para poder comparar cómo cada uno de los dos versiones declara la escritura. Cada versión, hermanos, se ha determinado para que podamos tener una mejor comprensión del significado del texto bíblico original. Hay una diferencia entre una versión con una traducción. Cuando se habla de traducción de la Biblia, estamos hablando de convertir un lenguaje a otro lenguaje, de un idioma a otro idioma. Pero cuando hablamos de versión, es una renovación, es una adaptación a un lenguaje más comprensible, más sencillo, que nos permita no perder el sentido del principio eterno de la palabra de Dios, sino una mayor comprensión de lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer en primer lugar Santiago capítulo 1 versículo 23 en la Nueva Versión Internacional, y dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se ve y se olvida enseguida de cómo es.
En la versión Reina Valera dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Amén. Mire qué maravilloso lo que dice la palabra del Señor, y cómo el apóstol Santiago está haciendo una referencia, una ilustración que compara la escritura con un espejo. Si bien es cierto, hermanos, en el tiempo bíblico los espejos no eran como los que hoy tenemos en la actualidad, porque los espejos de ese entonces se fabricaban a base de hierro, de aluminio bien forjado, y la claridad del rostro no se podía contemplar de una manera perfecta, adecuada, que usted puede verse ahí bien clarito cómo está su rostro, cómo está su peinado. Y en el tiempo bíblico no lo podían ver así, tenían que buscar una posición muy adecuada donde la luz del sol pudiera reflejar bien el rostro de una persona al observar. Pero en la actualidad, hoy cada uno de nosotros tenemos espejos tan claritos que yo le pregunto a usted: ¿con cuánta frecuencia va a verse al espejo? Este día, por ejemplo, ¿fue usted a verse al espejo? ¿Verdad que es como una regla, como un principio? No podemos salir de la casa si no podemos ver un espejo. Más que todo las hermanas. Pero como hoy estamos todos bien parejos, hasta los hermanos nos vemos en el espejo. Y me gusta a ver si como por ejemplo, yo antes de venir acá me fui al espejo porque ver cómo andaba el peinado. Y dije, bueno, lo ando más o menos ahí, medio cuadradito, pero medio despeinado también. ¡Qué barbaridad! Y más que no me pude aplicar nada. Entonces, pero cuando uno recurre al espejo es para poder hacerse una evaluación. Evaluarse en realidad cómo está su aspecto, cómo se ve físicamente, cómo se encuentra. Y uno de esa forma, cuando va al espejo, lo primero que procura es identificar si hay alguna imperfección, precisamente para corregir esa imperfección. Amén, hermanos. ¿Qué pasaría si de repente usted lo invitan a una cena y está ahí cenando? Bueno, y la cena pues era sopa de frijoles con aguacate, con quesito duro blando, tortilla tostada, chilito y aleluya. Y entonces llega el afán de la comida y tan sabrosa que está la sopa de frijoles, que de repente usted siente como un medio estorbo por ahí, ¿verdad? Y comienza a hacer movimientos y usted se hace como el disimulado y bueno, y dice la hermana: voy al baño. Y entonces la otra hermana le dice: yo también. Porque no sé por qué será, pero la mayoría de las hermanas, de las mujeres, nunca van solas a los baños, siempre van con alguien más. ¿Por qué será? Porque aprovechan a platicar, ¿verdad? A confraternizar. Y a veces también para preguntarse: ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Y más si siente ese pequeño estorbo, pues con más razón le va a decir a alguien que la acompañe: vamos, y con señas. Y como saben cómo hablarse a través de señas entre las mujeres, se entienden. Y uno de hombre puede estarla viendo y dice: ¿qué será? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué será? No entendemos el lenguaje, pero entre ellas sí. Se tiran el wifi, se tiran la conexión y se mandan la señal y van juntas al baño. Cuando llegan al baño se dan cuenta que lo que sospechaban, es decir, el pequeño ahí estorbo que tenía, sí, esencialmente era una, ¿cómo le llaman? Olleja o un frijol. Estaba ahí. Y usted ya no se estaba riendo cómodamente, ¿sí o no? ¿Alguna vez le ha pasado? Cualquier parecido es pura coincidencia. No es que yo me he fijado en alguien, ¿verdad? No. No es que tal vez lo he visto, que después de comerse una sopa de frijoles, pues se le note algo. No es que he visto eso. Yo imagino. Cuando se da cuenta que precisamente anda algo ahí, lo primero que procura es
limpiarse, quitarse eso para poder después tener una sonrisa espectacular ahí con todo, porque cuando sentía eso no se reía y todos decían: ¿por qué estás tan seria? Si bien sonriente, ¿qué pasará? No se reía porque hay un estorbo, había algo que le estaba perturbando. Entonces, pero cuando ya se quita ese estorbo, luego se da cuenta que el maquillaje por el calor se le estaba derritiendo y el delineador se le estaba cayendo y aparecía como que una lágrima negra. Y usted se comienza a buscar la manera de cómo arreglarse eso, porque cuando acudimos al espejo, acudimos precisamente para corregir lo que vemos que está mal. Amén, hermanos. No es para eso. Amén, hermana. Vaya, las hermanas sí. Es para eso. Precisamente acudimos al espejo para poder evaluarnos y buscar la manera de corregir aquello que está mal con nosotros. Entonces, la palabra que hemos leído en esta preciosa hora nos está dando a entender a nosotros, hermanos, que la Biblia se convierte en aquel espejo que no precisamente nos va a mostrar nuestro aspecto exterior, físico, sino que tiene el poder y la capacidad de mostrarnos lo que está en nuestro interior, en el corazón, en la mente, en el alma. Precisamente la palabra enseña en Hebreos capítulo 12, dice que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas del corazón, discierne los pensamientos, o sea que se mete en usted, le abre su entendimiento y dice: ¿qué es lo que hay aquí? Cuando nosotros nos reflejamos en la palabra, debería ser igual como sucede en el espejo, que al reflejarnos en la palabra, si encontramos una situación que no cuadra, que está mal, que da mal aspecto, que es algo que debemos de corregir, precisamente deberíamos de hacer lo mismo. Deberíamos de hacer las correcciones necesarias para que de esa manera estemos bien delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Pero sucede una cosa, que nosotros como seres humanos sí nos gusta vernos en el espejo, pero no nos gusta reflejarnos en lo que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a ser descubiertos, tenemos miedo a ver de que lo que dice la palabra nos golpea, la palabra nos incomoda, la palabra nos exhorta, la palabra nos dice que lo que estamos haciendo está mal y no queremos corregirlo. Pero tenemos la responsabilidad, si queremos crecer como hombres y mujeres de Dios, tenemos la responsabilidad de cada día acudir al espejo de la palabra de Dios. Y una vez expuestos en el espejo de la palabra, reflejarnos y hacer los cambios correspondientes. Pero, ¿de qué manera nosotros, hermanos, podemos reflejarnos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos utilizar de manera efectiva el espejo de la palabra de Dios? En primer lugar, para poder nosotros reflejarnos, es necesario que usted y yo aprendamos a leer la palabra de Dios. Hay que leerla. ¿Cuántos leen su Biblia? No le voy a pedir que levante la mano. Le hicimos esta pregunta a los hermanos que están cursando los módulos, porque precisamente este sábado pasado estuvimos tratando el módulo 201, donde uno de los principios, de los hábitos del cristiano, del creyente, es pasar tiempo con la palabra de Dios, leer la Biblia. Entonces, yo le pregunto a usted, pero no voy a levantar la mano porque es peligroso. ¿Usted hasta este momento ya leyó toda la Biblia? ¿Ya leímos toda la Biblia? ¿Desde el principio hasta el final? ¿Desde el final hasta el principio? ¿O intermedio? ¿O donde le caiga, donde lo encuentre? ¿Ya leyó usted su Biblia? Ay, hermano, es que no la he podido leer porque viera que yo cada mes la pierdo. Mire, el otro día hicimos una generosa donación, por la gracia del Señor, de Biblias a hermanos de escasos recursos y a algunos hermanos que estaban recién convertidos. Y precisamente la donación que se hizo de las Biblias era de todas las Biblias extraviadas que han quedado aquí en la iglesia. Eran bastantes. Entonces probablemente usted no ha leído su Biblia porque tal vez ya por la quinta Biblia que se la ha perdido.
porque somos olvidadizos. Se nos olvida todo. Si gracias a Dios usted no se olvida, porque usted mismo se anda, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos todo. Entonces, hermanos, para poder vernos en el espejo de la palabra, en primer lugar debemos de aprender a leer la palabra, a leer la Biblia. Miren lo que dice la palabra del Señor, cómo nos exhorta, nos motiva a que podamos leer la palabra. En el capítulo 1, versículo 25 del mismo Santiago, nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si nosotros aprendemos a observar la palabra, a observar las escrituras, a leer las escrituras, a conocer las escrituras, vamos a ser hombres y mujeres bienaventurados en lo que hagamos. Por eso usted debe preguntarse, si las cosas no le están saliendo como usted esperaba, tiene que verse en el espejo de la palabra para ver el manual en que nos hemos equivocado. Si tal vez hemos dado pasos que no deberíamos de dar, porque no nos hemos dejado guiar por el manual, por el consejo que se encuentra en la palabra de Dios. Lea la palabra. Josué 1:8 nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí está la promesa, mire: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, hermanos. Hay promesa en la palabra de Dios. Si usted lee la palabra, va a encontrar promesa efectiva, maravillosa, victoriosa para su vida. Si usted quiere obtener resultados positivos en su crecimiento y desarrollo espiritual, lea la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos la verdad. Jesús dijo en una oportunidad en San Juan capítulo 14, versículo 5, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ese momento le estaba preguntando este hombre llamado Tomás, y le dice: Señor, no conocemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos ni tan siquiera si somos cristianos o no. No sabemos de qué familia somos, de qué denominación, cuál es nuestra doctrina, nuestra enseñanza. No la sabemos porque no estamos interesados en saberlo. Intereses en la palabra, procure la palabra, busque la palabra, lea la palabra para que lo sepa. La palabra enseña en Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, si nosotros saliéramos a evangelizar a las calles, creo que nosotros seríamos los evangelizados, porque afuera hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros, porque nosotros no nos hemos interesado en conocer, en leer la palabra de Dios. Y mucha gente sí se prepara, estudia, va a seminarios, a capacitaciones. Mire, nosotros esperábamos que los módulos estuvieran completamente llenos, y fue una gran ganancia que llegaran una cantidad de hermanos, pero esperábamos que toda la iglesia pudiera procurar ir, que tuviera esa sed, esa hambre de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo debemos de conocer la palabra? Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Hermanos, debemos de leer la Biblia no de forma casual, sino hay que leerla con mucha atención, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo. Debemos de leer la Biblia como cuando usted tiene hambre, cuando usted ha dejado no desayunó y tampoco almorzó, y llega bien filudo a la casa y le dice: amor, ya está la cena, y usted no se aguanta por querer comer, porque tiene mucha hambre. Qué bonito, ¿verdad? Sería que también nosotros así fuéramos, que viniéramos a la iglesia con una gran hambre, una gran sed de poder escuchar la palabra, de poder leer la palabra, y no solamente alimentarnos acá, sino cuando lleguemos a la casa, lleguemos también a buscar la palabra, a leer la palabra. Pero lamentablemente, hermanos, este principio se nos ha perdido a todos. Pero hoy Dios desea que usted y yo reflexionemos
y tomemos el espejo de la palabra y veamos a la luz de la palabra, el escáner, cómo nos encontramos. Del 1 al 10, ¿cómo se encuentra usted en la lectura de la palabra de Dios? No levante la mano, no conteste porque es peligroso. Solo medite, reflexione, piense. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la lectura de la palabra? ¿Cuántos capítulos leo al día? Realmente sé que hay una palabra, sé que hay Biblia. ¿Ha leído usted su Biblia? Lea su Biblia, hermano. Mire, esto no es para beneficio, sino principalmente para un propio beneficio, para su propio beneficio. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar muchas promesas que son fieles y verdaderas. ¿Sabía que hay 1600 promesas en la palabra de Dios que esperan que usted y yo las tomemos? ¿Cuántas de esas promesas las ha hecho realidad en su vida? Si no las ha hecho realidad, porque usted no las conoce, ni tan siquiera sabía que existen esas 1600 promesas de la palabra de Dios, porque no nos hemos interesado en la palabra. Ay, Dios, qué barbaridad, este hermano nos viene a regañar. No le vengo a regañar. Esa palabra no es regañar, se llama exhortación. Es decir, animarle a usted a que busquemos más de la palabra de Dios. Y recuerde que esta situación no es de una forma direccionada. No, todos nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dile que está a su lado: tú también necesitas leer la palabra. ¿La leíste hoy? ¿Por qué no hablo amor? ¿La leíste? ¿La leyó? ¿La leyó usted la palabra hoy? No, hermano, es que yo fíjese de que la leo en la noche cuando llego a la casa, porque al leerla me da sueño y me duermo temprano. No use la palabra para dormirse. Léala y claro, la palabra le va a producir paz y tranquilidad. Y después de leerla, pues duérmase. Pero no use la palabra para dormirse, porque la palabra no es para anestesiarlo a usted. La palabra es para instruirle, para corregirle, para prepararle, para que usted y yo nos convirtamos en hombres y mujeres de Dios que Él pueda usar. Amén, hermanos. Dele gloria a Dios. Él está con nosotros. Él es bueno. Otro aspecto importante que nos puede ayudar a nosotros a poder tomar la palabra como espejo es repasar la palabra de Dios. Es decir, que usted y yo debemos de aprender a que si una vez la leímos, volvamos otra vez a leerla. Y al leerla, poder meditar en la palabra de Dios. Uno de los elementos en cuanto a la lectura de la palabra y tiempo con la palabra de Dios, en el módulo se enseñan con los dedos de las manos. Y el primer dedo es oír la palabra de Dios. El segundo dedo es leer la palabra de Dios. El tercer dedo es estudiar la palabra de Dios. El cuarto dedo es memorizar la palabra de Dios. Y el quinto dedo es meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál de esos deditos estamos haciendo nosotros? Y el quinto elemento se llama aplicar la palabra de Dios. Esa es una técnica que se conoce en el módulo 201 de cómo agarrar la palabra de Dios. Entonces, el meditar en la palabra implica que usted está leyendo la palabra con tanta intensidad y con tanto enfoque que cada aspecto que va leyendo usted lo está considerando en su mente y lo está visualizando como algo que estuviera pasando en ese preciso momento. Yo le decía a los hermanos el día sábado que hiciéramos un ejercicio con el caso de la historia de Pedro, cuando Jesús le dijo que iba a negarlo 3 veces. Y que él precisamente dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto hasta a morir por ti. No te voy a negar, Señor. Pero si nosotros en ese momento viéramos la escena de Pedro, diríamos: qué barbaridad ese Pedro, qué mentiroso es. Ese Pedro, qué pecador. Dijo que no iba a negar al Señor, pero mírenlo, ve, cómo lo negó. Si yo estuviera en su lugar, no hiciera eso. Pues sí, usted y yo lo decimos porque no estamos ahí. Pero ¿qué pasaría si usted, al meditar la palabra, se introduce y en lugar de que sea Pedro, es Darwin, es Héctor, es Luis, es William? Soy yo el que está ahí en ese momento donde me están viendo para acusarme, para
para dirección y decirme que si yo soy con Jesús también. ¿Cómo sería mi reacción? ¿Acaso tendría la misma valentía de la que tengo cuando yo estoy fuera de la jugada? Y digo, ese árbitro no pitó bien, ese jugador no jugó bien, ese hermano no predicó bien, aleluya. Usted lo puede decir porque está ahí, pero yo lo que se siente estar acá. Nosotros juzgamos en base a lo que nosotros pensamos y vemos, hermanos, pero Jesucristo juzga en base a lo que es real, no en lo que es aparente, no en lo que pudiera ser, no en lo que quizás fue. Él juzga en base a lo que es real. Si usted quiere juzgar a alguien, primero póngase en los zapatos de la otra persona para ver cómo se siente en realidad. Porque es fácil juzgar y decir, no, es que ese hermano es pecador, esa hermana es pecadora, no, es que ese hermano no haga esto, no haga lo otro. Si estuviera en su lugar, yo no fuera como él. Pues usted lo dice así porque no está en su lugar, pero espérense que usted estuviera ahí. Por eso es que la Biblia nos enseña a que nosotros no debemos de juzgar a nadie, porque con la vara con que nos juzgan, con la vara que juzgamos, con esa misma nos van a juzgar a nosotros. Así que utilice una vara más pequeñita para cuando sea su turno, mire, no sea tan difícil el juzgamiento que le hagan. Por eso el Señor nos enseña que nosotros debemos de ser misericordiosos. Amén, hermanos. No juzgue, no condene, no murmure, no critique a su hermano, porque de repente esa murmuración y esa crítica se le va a voltear a usted, y en lugar usted de ser el que está juzgando, puede ser el condenado. Amén, hermanos. Pero Dios no lo quiera, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no es como nosotros los seres humanos. Porque recuerda el caso de Juan, ¿verdad? El apóstol del amor. Dice que cuando él fueron a predicar la palabra a ciertas personas y rechazaron al Señor, Juan se enojó y dijo, Señor, déjame que haga una oración, aleluya, poderosa, ungida, que haga una oración ungida, Señor. Y mira, Señor, y que esa oración produzca que todos esos que te rechazaron, esos pecadores que están ahí en Jardín de Delicias, que los consuma el fuego, que le caiga un rayo encima. Y Jesús le dice, ay, Juancito, le dijo, tú no sabes de qué espíritu sos. Yo no he venido a juzgar ni a condenar, yo he venido a salvar, a rescatar, a restaurar al perdido. Amén, hermanos. Pero eso usted lo entiende, eso usted lo considera cuando usted estudia la palabra de Dios. Por eso es que mire, andan muchas personas disparadas allá afuera, acusando gente, condenando gente porque no conocen la palabra de Dios. Hermano, si usted tiene duda acerca de algo, pregunte, pero no vaya a dar un veredicto del cual usted se arrepienta. Dice la palabra de Dios que si nosotros, que supuestamente somos espirituales, que hemos alcanzado un grado de espiritualidad y conocimiento, si nosotros somos causa de tropiezo a un hermano, es mejor que usted y yo nos colguemos del cuello de una piedra de molino y nos tiren al mar y nos hundamos ahí y nos ahoguemos. Porque un alma es valiosísima para los ojos de Dios. Usted es valiosa a los ojos de Dios. Usted vale la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, que fue para pagar el precio por nuestros pecados. Entonces usted no tiene el derecho de andar mandando al infierno a la gente. No tiene el derecho de impedirle algo a la gente que haga para Dios. No es justo. Dios no lo dice, Dios no lo ordena. No se lo impida. Amén, hermanos. Por ejemplo, usted sabe de que la Biblia dice, y también nosotros como iglesia enseñamos, que del momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, debemos de proseguir al segundo paso, que es bautizarnos. Este es un mandato, es un mandamiento que si usted no lo ha hecho, usted está en desobediencia con Dios. Y puede ser que usted asista fielmente a la iglesia, que usted aún incluso esté leyendo la Biblia, pero si usted no se ha bautizado, no ha dado el paso de obediencia para Dios. Aún usted está en rebelión. Aún usted no se le ha dictaminado aquella voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando dice, él es mi hijo, o mi hija, en la cual yo me orgullezco. Aleluya, y saco el pecho peludo, lo plateado. Lo saco ahí para sentirme orgulloso de mi hijo, mi hija, porque es obediente. Pero usted sabe que no se puede decir eso de usted todavía, porque no da el paso. Y es peor cuando de repente hay algún hermano que le dice, usted no se puede bautizar, hermano, hermana. ¿Y por qué usted? Porque usted no está casado. Usted no está casada, usted no ha pasado los cursillos, usted no ha pasado los seminarios, usted no tiene el tiempo que yo tengo aquí en la iglesia para ser bautizado. Eso es un impedimento a hacer la voluntad de Dios. La Biblia no establece ninguna normativa que alguien se pueda o no se pueda por una causa. La Biblia dice, si crees, bien puedes, y no hay otra regla. Ahí está la palabra de Dios que lo establece. Amén, hermanos. No hay que buscarle pelos más al gato, hermano, si tiene un montón. La palabra lo enseña claramente. Le dijo el etíope a Felipe, Felipe, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Permíteme. ¿Estás casado? ¿Tenés esposa? ¿Cuántas tenés? ¿Cuántos días tenés de estar acá? No, en ese momento él iba junto con él y él iba leyendo la escritura, pero no la entendía porque no la estaba meditando con sabiduría, con intensidad, porque él era alguien extranjero. Pero Felipe se le acerca y le habla de la palabra, y en ese mismo momento el hombre entendió el mensaje y dijo, aquí hay agua que impide para que yo sea bautizado. Y en ese momento le dice Felipe, si crees, bien puedes. Amén, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Usted puede buscarlo en los Hechos capítulo 8. Usted puede encontrar desde el 7, 8 en adelante está esa enseñanza. Entonces no ande impidiéndole usted a la gente. Mire, quiero explicarle algo. Si bien es cierto, usted puede decir, hermano, pero fíjese de que allá en aquella iglesia donde yo iba, viera que decían de que no podía hacerlo. Quiero explicarle algo, y es que existen normas en las iglesias y existe doctrina, o sea, enseñanza. Las normas son todos aquellos reglamentos, normativas que establece una congregación, una iglesia, para regir, gobernar y ordenar su iglesia. Pero esas normas no están contempladas en la Biblia. Mientras que la enseñanza, la doctrina, son todos aquellos, para la redundancia, enseñanzas que se establecen en la iglesia para regir la parte espiritual de los miembros de la iglesia, y todo ello se encuentra en la Biblia. Entonces nosotros como iglesia nos regimos no por normas, sino por las enseñanzas que están en la Biblia. Entonces muchas congregaciones se rigen por las normas, y una de ellas es, por ejemplo, bueno, en mi iglesia tiene que usar todos manga larga. El que no usa manga larga, esa persona es pecadora. Eso es una norma, porque en la Biblia no dice hay que usar manga larga, solamente manga larga. No dice la Biblia. Si usted leyera la Biblia, lo supiera. Pero como no leemos la Biblia, usted pasa, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Seré yo, Señor? Porque no conocemos la palabra y nos dejamos enganchar por cualquier gente que dice algo y dice, no, es que el pastor lo dijo. Pues sí, si lo dijo, vaya y compruébelo, como dice la palabra. Mire, aquí la palabra nos enseña en San Juan capítulo 5 versículo 39, nos dice a usted y a mí, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Escudriñemos las escrituras, lea la Biblia. Mire, yo desde que me convertí al evangelio, me propuse leer mi Biblia cada año, y gracias al Señor, pues hasta el momento lo he logrado. La he leído de forma sistemática, de forma cronológica, de forma con Biblia de estudio, porque hay muchas maneras de cómo leer la Biblia cuando usted está interesado en conocer la Biblia. Usted y yo somos los más necesitados de conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es lo que Dios le dice a usted y a mí. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, es porque usted no está conectado con lo que Dios le ha hablado. Amén, hermanos. Medite, estudie. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por último, también para poder nosotros
conocer la palabra a través de un espejo, poder reflejarnos en ese espejo, debemos también de aprender, procurar, recordar siempre la Biblia. Es decir, que necesitamos memorizarnos la palabra de Dios. Memorizarse la Biblia. Mire, los hermanos del módulo 201 tienen una tarea para este sábado. No se me ha olvidado. Aleluya. Una tarea muy sencilla. Solo les dejamos que se aprendieran 5 textos bíblicos. Mire, qué facilito. Puede ser uno cada día, pero pueden aprenderse más. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos textos bíblicos se sabe? Ah, sí, hermano, yo me sé uno. ¿Cuál? El más largo de la Biblia, ¿cuál es? Es San Juan 11:35, hermano. Ah, Jesús lloró. Qué bueno, hermano. No, pues usted me va a impresionar a mí cuando me diga, hermano, le voy a recitar mi texto que me sé. ¿Cuál es, hermano? El Salmo 119, aleluya. Y comienza: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Solo eso me sé, no le digo más. Pero me sé uno por lo menos del Salmo 119, porque el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Y el más corto pues es San Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cuánto se sabe usted? Yo le desafío a usted que por lo menos se aprenda 5 textos bíblicos al próximo jueves. Pero con la promesa de que si no se los aprende, no deje de venir. Porque el hermano William va a preguntar y va a decir: ¿cuándo se aprendieron el texto bíblico? Pero no levante la mano para que no se sienta usted así. Y yo le decía a los hermanos que cuando nosotros cumplimos con las tareas que nos han asignado, nosotros estamos ahí expectantes. ¿Cuándo van a decir? ¿Cuándo van a decir que digamos la tarea? ¿Cuándo van a decir? Y usted sí era, ¿verdad? Se recuerda cuando iba a la escuela, a la universidad. Cuando usted hacía la tarea, usted estaba sentado en la silla de delante. Y si es posible, pasaba viendo al docente. Ojalá que pregunte la tarea, ojalá que la pregunte, porque usted la había hecho. Pero todos los que estaban atrás estaban socando, estaban ahí, que no se acuerden de la tarea, porque no la habían hecho. ¿Cuántos hicieron la tarea? Hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos va a preguntar: ¿qué hicimos nosotros por causa de su obra? Él nos va a preguntar: ¿qué hicimos nosotros con el talento que Él nos entregó? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y usted puede decir: hermano, pero es que yo estoy joven, fíjese, estoy jovencita ahorita, mire, apenas tengo 40 años. Qué joven, ¿verdad? Sí, pues está joven. Y usted está pensando involucrarse cuando pase más tiempo. Mire, uno no sabe si ahorita puede estar aquí vivo y mañana tal vez ya no. O tal vez mañana se encuentre en unas condiciones desfavorables en su vida. Aproveche cada día, cada momento, cada instante que la vida le regala, le presta por la gracia de Dios, para hacer siempre su voluntad y para buscarle con todo su corazón, leyendo su palabra. No espere para mañana, porque el mañana es incierto. Amén, hermanos. Es incierto. No podemos asegurar el día de mañana. Por eso el Señor dice: no te afanes. No te afanes por el día de mañana. Salmo 119, versículo 11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Mire, la palabra nos ayuda a no cometer errores, a no errar el blanco, a no pecar. ¿Por qué? Porque si usted lee, estudia la palabra, esa palabra le va a venir a la mente y al corazón y le va a evitar que usted cometa errores, que cometamos errores cuando usted se la sabe, cuando usted sabe la palabra, cuando usted entiende la palabra. Memorícese la palabra, apréndase la palabra. No se recuerda usted cuando dejaban la tarea de aprenderse una historia, una anécdota, un libro, un cuento, y usted se afanaba por aprendérselo y se lo aprendía de tal manera que se lo preguntaban de arriba abajo, abajo hacia arriba, usted lo decía completamente. Pero sucede que cuando nos comenzamos a querer memorizar la palabra, nos cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque todo lo bueno, valioso, cuesta siempre. Y en conocer la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, en memorizar la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, hay un costo que pagar.
porque existe oposición. No se le presentará nada fácil, porque el enemigo sabe que un hombre, una mujer conocedora de la palabra de Dios es un hombre y mujer poderoso, que puede hacerle estragos, que puede derribar fortalezas, que puede destruir argumentos, que puede cambiar circunstancias, que puede sobreponerse a cualquier adversidad, porque conoce, sabe, medita, lee, escudriña, se sabe la palabra. Y cuando llegue el momento necesario, saca la palabra para poder defenderse. Jesús, nuestro maestro, Él nos dio el ejemplo. Cuando Satanás llegó a tentarlo, le dijo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para convertir en pan todas las piedras que quisiera, pero él sabía que eso era contrario a la enseñanza de la esencia de la palabra que Dios le había dado. Y por eso le respondió con la palabra y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Él pudo responder con la palabra porque la sabía de memoria. Amén, hermanos. ¿Qué va a responder usted? Después le dice: bueno, si eres hijo de Dios, tírate de ahí, de este precipicio, tírate. Pues Satanás también, que conoce la palabra más que nosotros, le dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y no tropieces con tu pie en piedra. Aleluya, le dijo Satanás. Porque Satanás, como le digo, conoce quizás más la palabra que todos nosotros. Él la sabía y por eso dijo: bueno, hablemos de tú a tú entonces, vaya, de palabra a palabra. Le sacó la palabra a Satanás también. Pero Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermanos. Jesús defendió su punto, su convicción, como predicaba nuestro hermano William el jueves pasado. La defendió porque conocía la palabra, porque sabía, vibraba conforme a la palabra. Hermanos, usted y yo necesitamos sumergirnos en el conocimiento de la palabra, que nosotros vibremos con la palabra de Dios, hermanos, que fluyamos con la palabra de Dios, que usted la sepa, la conozca, que usted desayune, almuerce y cene con la palabra, usted se acueste pensando en la palabra de Dios. Piense en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, y usted no tendrá noches de insomnio, porque las noches de insomnio, ¿sabe por qué se producen? Se producen por la preocupación, por la ansiedad, por el estrés. Pero cuando usted se alimenta de la palabra de Dios y usted la tiene en la mente y en el corazón, usted la repite constantemente en su mente, y esa repetición constante le hace que usted esté blindado, cubierto con la sangre de Cristo, con la cobertura espiritual de la palabra de Dios, y no habrá nadie que le pueda hacer frente, porque usted sabe que tiene un Dios que es más grande, que es como un gran guerrero, como poderoso gigante para pelear sus batallas. Amén, hermanos, porque conocemos la palabra, estamos estudiando la palabra y estamos memorizando la palabra. Ahora yo le pregunto: ¿tomará usted la palabra de Dios como su espejo? ¿Considerará su estado y su condición espiritual y su necesidad de crecer en su vida espiritual a la luz de lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo podrá hacer? ¿Está usted interesado en crecer un poco más en su vida espiritual? ¿Quiere alcanzar un grado de madurez en su vida? Si usted lo quiere lograr, si usted lo quiere hacer, pues entonces entrémosle a la palabra de Dios. Volvamos a la senda antigua. Traiga su Biblia. No se conforme con solo andar en el teléfono, porque muchas veces se distrae con él. Y muchas veces nosotros pecamos, hermano, pecamos, somos pecadores, somos pecadores. Ahí estamos mirando, miren, ¿qué estará viendo? ¿Será el Face o el o qué estará viendo? No, es la Biblia, hermano, la Biblia. No es la Biblia.
y pecamos juzgando, porque tal vez el hermano espiritual sí está viendo la Biblia en el teléfono, pero uno que tiene malos pensamientos peca pensando que no es así. Entonces mire, allá tenemos la librería de la iglesia a un buen precio, las Biblias. Vaya y compre su Biblia, traiga. Si usted ha invertido en otras cosas que no son un tesoro como lo es la palabra, invierta en algo escrito para que lo ande y para que usted dé testimonio que viene a la iglesia, ¿verdad? Aunque sea para excusa, ¿verdad? Voy para la iglesia, amors, y la Biblia en el teléfono la ando. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le invito a que se ponga de pie y le demos gracias al Señor en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Y que el Señor nos ayude a poder considerar la necesidad de enfocarnos en lo más importante. Sabe que hemos desvalorizado la palabra de Dios y le hemos tomado como un libro como todos. Mas sin embargo, este no es un libro cualquiera. Aquí se encuentran los escritos de hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, de la voluntad del Señor. Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras a los hombres de Dios, y todo fue establecido aquí en la palabra. Cuando usted lee, cuando usted medita, cuando usted memoriza esta palabra, usted puede experimentar una transformación en su vida. Si aún no lo ha experimentado, es porque no se ha sumergido como tendría que ser y no ha tomado la palabra como el espejo que Santiago dice que debemos de tomar, para que ese espejo no solamente nos haga ver nuestras cosas malas, porque el espejo no solamente es para ver las imperfecciones, sino también para que considere cómo es usted. Si le dé afirmación porque está haciendo las cosas bien, o le dé reprensión si está haciendo las cosas mal. Pero de todas maneras, Dios le da una enseñanza, porque Dios desea lo mejor para todos nosotros, porque Él nos ama. Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos esperanza. Y hoy es la oportunidad para usted, estimado amigo o hermano que se ha alejado de las cosas de Dios, para que se vuelva una vez más al redil.